Dios de la gloria. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que tú nos das día a día, Señor. Dentro de esas bendiciones, Señor, oh Dios, ese alimento espiritual que vamos a recibir en esta noche, Señor, oh Dios, que esa palabra, Padre, quede grabada en las tablas de nuestro corazón, Señor, y que así mismo, Señor, se las hagamos llegar a aquellos que no la han escuchado, Señor. Sí, la bendición, Señor. Mil gracias te doy, oh Dios Todopoderoso, por nuestro hermano Pastor Rolando, Señor. Bendícelo, dale sabiduría, Señor, oh Dios, para que sea el Espíritu Santo el que nos aliente y nos enseñe en esta noche. Gracias te doy, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Roberto. Muy buenas noches a todos. Hoy pueden ir ya a su manual. Estaremos comenzando a trabajar en la página 6. El numeral 3 dice fundamentos bíblicos del Tribunal de Cristo. Antes de comenzar, siempre me gusta tener un tiempo de consulta. Si dentro de lo que dentro de lo que vimos la semana pasada y al ver el video surgieron algunas preguntas o alguna inquietud que tengan, es bueno que lo veamos antes, ¿verdad? Antes de seguir. ¿Quedó todo entendido? ¿Quedó claro, hermanos? Toda la introducción que hicimos al tema. Hoy entramos ya al tema en sí. Ya a ver primeramente la base bíblica y después vamos a ir ya desarrollando todos los datos referentes al Tribunal de Cristo y las aplicaciones que vamos a ir haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Hermano Genaro, muy buenas. Bueno, si no hay preguntas, muy bien. Vamos ahí al manual. ¿En qué página vamos a empezar, hermano? Página 6. Ok. El Bema. El Bema de Cristo, esa es la transliteración de la palabra utilizada para tribunal. Los fundamentos, el primer texto que tenemos ahí es 2 Corintios 5:10. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Lo puse la imagen para que nos vaya quedando aquí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Desde aquí ya podemos ir planteándonos algunas preguntas. Porque ya nos da unos principios, aquí ya nos da unos elementos que nos ayudan a entender el evento en sí, el Tribunal de Cristo, ¿a qué se refiere, verdad? ¿A qué se refiere? Hermano. Sí. Disculpe, es que ahí Tamara está haciendo una pregunta, que si Bema está en griego. Bema es griego, sí, pero es una transliteración. O sea, la transliteración es no al castellano, sino a la fonética en castellano como se escribe, ¿verdad? Pero es griego. Aunque el griego son unos garabatos diferentes, pero es griego el que está así. Pero es griego. Muy bien, ¿qué preguntas les surgen con este primer texto que vemos, que es parte de la base del Tribunal de Cristo? Bueno, aquí dos preguntas, hermano. La primera, bueno, si me puedes repetir el significado de Bema. Tribunal. Tribunal, ok. Sí, tiene tres significados. Sí.
Sí. Tiene tribunal o Oh. tiene grada o paso, o sea, el tamaño de subir el pie, ¿verdad? También esos son los significados que tiene, pero generalmente es conocido como tribunal. Correcto. Sí, Ujú. porque mira que la pregunta, bueno, ahí, no pregunta, sino observación, a ver si nos puedes decir, porque aquí hace la aclaración de que dice es necesario que todos Ajá, nosotros, ¿verdad? Eso sí. es una palabra pequeña, pero muy importante, Ujú. porque quiere decir que se refiere a todos los creyentes, ¿correcto? Ajá. Ok. Ese es un buen detalle, ¿verdad? Es todos los creyentes. Ahora, ¿qué entendemos cuando dice mientras estaba en el cuerpo? Esa frase, ¿qué entendemos? Mientras estaba en el cuerpo. Lo que hicimos en vida, ¿no? ¿Cómo? Lo que hicimos en vida, Sí, aquí en la tierra. ajá, sí, aquí en la tierra. Sí y no, sí y no, sí y no. Sí en vida, pero no toda la vida. Entonces, ¿a qué momento de la vida se está refiriendo este texto cuando dice mientras estaba en el cuerpo? Quizás cuando nosotros ya venimos a los pies de Cristo, refiriéndose a este momento que cuando aceptamos a Cristo Jesús y nuestra vida cristiana. ¿Ok? Exactamente ese es el punto, ¿verdad? Porque está hablándoles a cristianos. Entonces, desde que una persona es transformada, una persona es trasladada, una persona nace espiritualmente, comienza este registro de todas las cosas que hace en función de su vida espiritual, ¿verdad? Entonces es en vida de nosotros, desde que nosotros aceptamos al Señor Jesús hasta que el Señor nos lleve a su presencia. ¿Verdad? Es justamente es el espacio del tiempo que se va a considerar en el tribunal de Cristo. Esto es como primicia, ¿verdad? Del contenido de los distintos aspectos que componen todo lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Entonces, es para cristianos y es durante la vida como cristiano, como hijo de Dios, una vida transformada, una vida que ha sido entregada al Señor, pues Dios nos va a rendir cuentas por eso. Más adelante vamos a ver sobre qué aspectos, ¿verdad? Ahorita nada más solo vamos a sentar las bases bíblicas del texto. Bien, veamos el siguiente. Hermano, nada más un Sí. tema, ahorita que estabas comentando, me vino a la mente el versículo en 1 Corintios 3:12, que habla sobre el fundamento, oro, plata, piedras preciosas, y como en el 14 dice, si permanecieres la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Tú ves la relación entre lo que estamos observando aquí y lo que describe 1 Corintios? Sí, sí, ese es uno de los textos que vamos a ver más adelante. Ah, perdón, ya me adelanté. Sí, Perdón. es uno de los textos que efectivamente vamos a ver más adelante. Ok, ¿Verdad? gracias. Ok. El siguiente texto que tenemos ahí, ahí lo tienen en su manual, es Apocalipsis 22:12. Miren que vengo, esta es una versión diferente a Reina Valera, pero es casi lo mismo, ¿verdad? Dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y la pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¿Qué nos deja este texto en relación al el evento del Tribunal de Cristo? Bueno, creo que sería la parte donde prácticamente, digamos así, los premios que
que Jesús va a entregar, y quizás tiene que ver un poquito relacionado también con los ministerios, ¿vea? Con lo que uno haya podido haber hecho para el reino de los cielos, para la obra de Dios. Ujú. Sí, sí, o sea, el tribunal de Cristo es para entregar recompensas, no es para emitir juicios. Aunque la palabra que se utiliza es tribunal, el tribunal no es para castigar a nadie, no es para reprimir a nadie, no es para castigar, no es para avergonzar, no, es una fiesta, ¿verdad? Una fiesta. No es un juicio. Y Dios lo... ¿Cómo? Dios lo ha diseñado así, por su santa y divina voluntad. Así lo ha querido, ¿verdad? Y ya vamos a ver el texto de donde nace todo esto. Hermano, Entonces, y le pagaré a cada uno según... Sí. no es un juicio. Sí. Bueno, sí y no. Sí y no. ¿Verdad? Porque nosotros cada vez que nos viene a la mente la palabra juicio ya pensamos un acusado. Un ¿Ya? castigo. ¿Verdad? Y que el acusado va a recibir un castigo, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que rápidamente se nos viene a la mente, como el caso de la pregunta que hizo mi hermano la vez pasada sobre el arrepentimiento, que Dios se arrepiente, ¿verdad? Que como que se equivoca y toma malas decisiones y después las corrige, pero no es eso, ¿verdad? Por eso hice la aclaración el sábado pasado sobre a qué se refiere esa palabra que es usada en Reina Valera y se le traduce como arrepentimiento. Entonces, volviendo al punto, sí es un juicio, ¿verdad? No en el sentido que nosotros lo entendemos, pero sí en el sentido en lo que la Biblia lo está describiendo, ¿verdad? O sea, ese sí es la forma en que la Biblia lo transcribe, la forma que la Biblia lo ve, ¿verdad? ¿Cómo lo ve Dios? Aquí Dios lo ve como un juicio que es para premiar. Es como un atleta que en la medida que va corriendo por la pista, hay en cada tramo, hay jueces. Y los jueces levantan una bandera blanca cuando ha hecho todo correctamente el atleta, hasta que llega a la meta, ¿verdad? Y si llegó a la meta, el primero, pues se recoge todos los juicios de todos para premiar a aquel que llegó en primero, segundo o tercer lugar. Hermano, Sí. se va a juzgar, pero para bien. Sí, exacto. Y también en un tribunal, no solamente, digamos, si lo vemos como generalmente nuestra mente lo toma, vea, que hay un juicio, pero en los juicios también hay una parte donde emiten un juicio, ya sea favorable o sea desfavorable. Y en este caso, pues va a ser solo a nuestro favor. Exacto. Exacto, así es. Entonces, es Cristo el que va a estar con su Padre, Dios mismo, ¿verdad? Y va a estar para entregar premios, recompensas. Hermano. Bien, vamos al siguiente. Sí. El hecho es que, si lo vemos desde un punto de vista de trabajar para el Señor, trabajar para Cristo, vas a recibir más recompensas según tu obra. No porque tú lo veas así, sino porque Dios lo va a valorar. Muchos van a recibir más recompensas que uno. ¿Por qué? Porque su trabajo para el Señor fue mayor o con más éxito. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista,
Ujú. Puedes perder algunos galardones o algunas coronas, como se menciona en la Biblia, si no pusiste lo mejor de ti para trabajar para el Señor. Si no tuviste Ujú. esa finalidad, pues, de dar fruto, no de hacer crecer, sino de dar fruto. Ajá. Sí, eh, definitivamente es así, ¿verdad? Yo sé que surgen un montón de preguntas y las preguntas son valederas en el sentido en que hay muchas cosas que todavía vamos a tener que buscar en la Biblia para, para definir bien qué es el tribunal de Cristo, con todas sus características y con todos sus elementos. Pero tengan un poquito de paciencia porque vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Para ir viendo todos. Entonces ustedes van a ir atando cabos, pero son valederas las preguntas que hacen, ¿verdad? Así como la que hizo el hermano Genaro, esa es valedera, porque sí vamos a considerar ese texto, pero en su momento lo vamos a encajar para ver qué es lo que realmente nos está diciendo ese texto ahí, ¿verdad? Muy bien. Hay un texto que yo no lo puse y es parte de la base. Tal vez alguien lo busca porque yo no lo tengo a mano y tengo ocupada ahorita la compu en la presentación. Lo pueden buscar ahí en San Google. El- que más o menos con la frase, tal vez algunos se recuerdan, que dice que Dios no se ha olvidado del trabajo, más o menos sí, del trabajo que hicimos en Él y Dios no se ha olvidado, ¿verdad? No, porque nos va a recompensar. Más o menos esas son las palabras que se ocupan en el texto y si alguien lo encuentra que lo pueda Sí, leer. aquí me Para dice mientras vamos Hebreos avanzando en 6:10. el otro. Me dice que Hermano, es Hebreos Hebreos 6:10. es, A exacto. ver si es. hermano, disculpe. Es que alguien Sí, tiene el micrófono abierto y hay un ruido ahí que viera que es sí, pero tal vez no sé quién puede ayudarme para bloquearlo cerremos. porque Creo que es el hermano Adrián, porque yo veo como que él no tiene el micrófono en mute. Carlos Adrián dice. espérese, vamos a Hola. ver. Apaga el sonido, Carlitos, porque parece Ok. como que hay una interferencia, que pareciera así. Gracias. Dios lo bendiga. Ok, gracias. Léalo, hermano Genaro. El micrófono lo tiene muteado. Porque Dios no es injusto para Ok, olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. léalo de nuevo porque la primera parte no se le escuchó bien. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles Y aún. sirviéndoles aún, ¿ok? Como ven, habla justamente del tiempo de nuestro servicio al Señor, desde que nacemos espiritualmente hasta que el Señor nos lleva a su presencia. ¿Verdad? Y cuando digo nos lleva a su presencia, no necesariamente el arrebatamiento, no. Cuando nosotros muramos, ¿verdad? Y dejamos la tierra como seres humanos, ahí, ¿verdad? Ahí termina nuestra labor en la tierra y hasta ahí va a ser contado todo lo que Dios me mandó a hacer y me permitió hacer sobre la faz de la tierra. Por eso es que Dios nos ha dado dones para que los usemos para ministrar a la iglesia
en este periodo de tiempo en el cual estamos al servicio de Dios. Por eso es importante que todo cristiano crezca espiritualmente y entienda cuál es su rol dentro de el plan de Dios. Hermano, Sí, sí, igualmente también tenemos talentos, ¿verdad? Que no nos pase como aquel que escondió el talento, ¿verdad? el talento era una moneda. Ah, sí, cierto, sí, 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 sí. Ajá, He era una explicado moneda. eso, sí, que lo O sea, tomaba uno como que sí, sí, sigamos. ajá, Es es correcto. una figura, ¿verdad? Una figura Una que se figura, utiliza. sí, correcto, correcto. Ajá, ujú. Pero igualmente, y Dios nos da Ten- muchas cosas y a veces también, tenemos talento, definitivamente, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que sabe tocar un instrumento tiene un talento, alguien que sabe cantar, ¿verdad? Alguien que sabe escribir, son talentos que Dios da y los da con un propósito también. Dios permite que se desarrollen en nosotros, ¿verdad? O alguien sabe jugar muy bien fútbol, aunque tenga ciertos impedimentos, pero juega fútbol, o sea, es un talento, no cualquiera lo va a hacer, como el caso de Roberto, ¿verdad? Que juega fútbol y ahí con todas las limitaciones, pero ahí está, ¿verdad? Y ahí está y sigue Dios usándolo, dando testimonio de quién es, en quién está creyendo Roberto. Así que así cada uno tendrá sus talentos, pero Dios nos ha dado dones. Y los dones son dones en función de lo espiritual, ¿verdad? Y esos justamente son los que nos da para que le sirvamos de la manera más objetiva y, y propositiva en relación al crecimiento espiritual, no solamente mío, sino del entorno, de los creyentes, de que Dios me ha dado alrededor mío para ministrarles. Y principalmente el eje central es la familia, ¿verdad? Yo siempre sostengo que el que no sabe administrar su familia es difícil que pueda administrar una iglesia o un ministerio. Eh, todo padre y toda madre son los responsables bíblicamente de llevar a sus hijos a los pies del Señor, ¿verdad? Yo estoy bien convencido de eso y Dios me dio el privilegio de llevar a mi hijo a los pies del Señor en un devocional en casa, ¿verdad? Allí él se quebrantó en un momento determinado y nos preguntamos si le dolía algo, que te pasa algo. No, no, entonces entendimos con mi esposa que él estaba justamente quebrantado por el Señor, ¿verdad? Por algo que estábamos leyendo en el texto. Y ahí fue donde le pusimos, le dijimos que si quería aceptar a Cristo, aceptó con nosotros fue una bendición, ¿verdad? Como familia, como padres, de poder llevar a los pies del Señor a uno de nuestros hijos. Lo mismo queríamos hacer con el otro, el mayor, pero él se nos adelantó, ¿verdad? Ya había buscado un líder en su iglesia y con él fue el que aceptó. Pero yo considero que debe ser responsabilidad de los padres con ejemplo y con la palabra también, ¿verdad? O sea, palabra vivida de llevar a nuestros hijos a los pies del Señor. Y para nosotros será un privilegio. Como el hecho de casarlos también, ¿verdad? Como pastores, pues es una bendición. Aunque a veces no quieren que sus papás los casen, quieren que los case otro, ¿verdad? Pero está bien, no hay problema en ese sentido. Pero digo, son cosas que a veces yo enseño, ¿verdad? Como parte de los principios como familia. Bien. Vamos a ir de nuevo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo, que es justamente esto, creí que no lo tenía, pero veo que sí, ya lo había agregado, ¿verdad? Vuestra obra al trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, o sea, es el servicio hacia Dios,
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Luego tenemos otro texto que también lo tiene escrito ahí, que es 1 Corintios 3, del 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí está el punto relacionado con el tribunal de Cristo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. Luego, los siguientes versículos hablan de lo que el hermano Genaro nos estaba proponiendo, que lo vamos a ver en otra sesión, ¿verdad? Así es que vamos a irle prestando esto, vamos a ir analizando estos versículos. Y el último versículo que tenemos aquí, y bueno, sí, este es el último versículo que tenemos. ¿Por qué juzgas a tu hermano o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces esas frases que he puesto en otro color, en color morado, son las que hacen referencia al tribunal de Cristo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Ahora, ¿qué les deja esto? Vamos a seguir analizando el texto. Todavía no lo hemos visto todo. Solamente hemos estado leyendo el texto y solamente en esta página vamos a estar en esta noche. Pero nos hace falta que ver otros elementos dentro de estos versículos que ya hemos estado leyendo. A ver, ¿qué observan? ¿Qué decía el primer versículo de Corintios, capítulo 5, verso 10? ¿Cómo inicia el versículo? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ok, dice, porque es necesario que todos, ¿verdad? Eso es bien importante tenerlo en mente. Es necesario que todos. Y luego este versículo, ¿qué nos dice? Cada uno. Cada uno. Ajá. Porque todos, o sea, allá dice es necesario. Como que nos dice, miren, es necesario, o sea, nadie va a escapar. Pero aquí es afirmativo, Pablo, ¿verdad? Y está diciendo, porque todos estaremos. Aquí está afirmando. No está diciendo si quieren o no quieren, no. Todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros dé cuentas a Dios de sí. ¿Entienden el punto, hermanos? Ahora, una cosa es entenderlo y otra cosa es creerlo. Las veces que yo he enseñado este tema, la gente siempre genera un temor. Porque quizás se avergüenzan de algunas cosas que han hecho que no quieren que se den cuenta que las hizo. ¿O qué creen ustedes que va a pasar en el tribunal de Cristo?
porque dice que vamos a dar cuenta de todo, Bueno, aquí, sea hermano, bueno o sea malo. yo quería comentar dos cosas. La primera, donde dice vivo yo, dice el Señor. Generalmente yo me he dado cuenta que cuando se utiliza la frase vivo yo, es algo Ajá, ciertísimo. O sea, exacto. es algo seguro, más que seguro Ujú, que va a suceder, ¿no? Y ujú, también preguntarte, porque aquí dice que ante mí se doblará toda rodilla, pero yo tengo la sensación de que aquí el término toda ya no nada más es para los que hemos creído en el Señor, sino para toda la raza humana, aún aquellos inconversos o personas que nunca han querido doblegarse ante Dios, aquí lo harán. ¿Estoy en lo correcto, Jaime? ajá. ¿Cuál es tu... Sí, así es. O sea, no solamente hace referencia a los cristianos, sino que en el día de juicio todos doblarán rodillas, así como los creyentes en el momento que estemos entregando los premios que van a ser entregados a los pies de nuestro Señor Jesús. Ok. Porque no nos vamos a quedar con ellos, ¿verdad? No, siempre se le va a rendir honor y gloria a Cristo Jesús. Es exactamente eso lo que está pasando. Okay. Bien, la obra de cada uno se hará manifiesta. Este último versículo que tenemos ahí en el libro, veamos el versículo 9. Dice, somos edificio de Dios, con el fundamento que es Cristo. ¿Verdad? Entonces, así inicia. Ok, entonces vamos a buscar el texto y vamos a irlo leyendo. Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 9 al 15. Dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Verdad? Somos edificio de Dios. O sea, aquí Pablo está usando una figura, la figura de un edificio, y retoma todos los elementos del edificio para explicar el tema del fundamento espiritual con el cual nosotros hemos nacido espiritualmente. ¿Verdad? Y dice que somos un edificio. Nosotros, este cuerpo es un edificio. Y ese edificio es un edificio de Dios. O sea, este cuerpo le pertenece a Dios. Y Dios permitió que se pusiera un fundamento. De acuerdo a este versículo 9, ¿quién es el fundamento? Cristo, ¿verdad? Ahí dice el fundamento, bueno, lo dice un poquito más, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El fundamento otro edifica, vamos a ver dónde que aparece. Aquí en el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, somos un edificio, pero los cimientos nuestros están aferrados, las bases, por nuestro Señor Jesús. O sea, no hay nada que nos pueda mover. Sí. Hola, hermano. Sí, le oigo. Yo tengo quizás una consultita ahí, hermano, referente a lo primero que estábamos tocando de cuando dice la escritura que vamos a darle cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho, sea bueno, sea malo. O sea, mi pregunta es esta, a veces hay discusiones entre otras congregaciones que ellos no creen pues lo que nosotros creemos, lo que la Biblia dice, sino que ellos creen de que el juicio prácticamente, el tribunal de Cristo, muchas personas creen ellos de que el que no hizo cosas buenas, pues creen ellos de que esa persona pues
se va a condenar, entonces ellos, ¿verdad? Entonces, la cuestión es esta, yo lo que quiero que nos explique un poquito más detallado es donde, o sea, qué cosas, ¿cómo le digo? Cuando dice que le vamos a dar cuenta a Dios, por ejemplo, una persona, poniendo el ejemplo de una persona que haya andado mal con Dios, esa persona prácticamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando él usted hablaba ahí que detalladamente cada quien va a estar diciendo todo lo que ha hecho, ¿verdad? En el cuerpo. Entonces, esa persona, si ha andado mal con Dios, ¿qué va a pasar con su vida? Entonces, le pregunto esto porque a veces muchos de otras iglesias, ellos creen de que una persona que ha andado mal con Dios, se va a condenar, ¿verdad? O sea, ellos no lo creen como nosotros le creemos a Dios. No sé si me explico. Más o menos. ¿Puedo opinar, siervo? Ajá, sí. Yo creo que la pregunta del hermano va rumbo a que yo creo que ha habido una mala interpretación entre esto que es el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco para algunas iglesias, porque eso es lo que sucede en El Salvador, vea. Entonces, veamos que cuando sea el arrebatamiento, por ende, el que ha andado mal con Dios o el que no está a cuentas en ese momento, por ende, no se va a ir, vea. Se va a quedar porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, estamos hablando de ese momento de volar con Cristo para estar en el Bimá, ¿vea? Para estar en el tribunal de Cristo. Ahora, y cuando dice sobre cosas buenas y malas, en este caso del tribunal de Cristo, creo que es muchas veces Dios nos entrega a nosotros ministerios o una misión, un propósito en específico, pero nosotros hay veces lo hacemos negligentemente, no lo hacemos como Dios nos ha encomendado, sino lo hacemos quizás a nuestra manera, a nuestra propia voluntad. Entonces, quieras o no, él estamos fallando a Dios. Me imagino que por allí tendría la respuesta. Quizás, hermano Rola, bueno, con lo que el hermano, hermano, con lo que el hermano comparte, quizás yo ahí no estoy muy de acuerdo por la situación de que el cristiano prácticamente, desde el momento que acepta a Jesucristo, desde ese momento dice la Biblia que somos sellados con las arras del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesús, eso no significa de que algunos cristianos no, porque no todos, pues, a veces nosotros quisiéramos de que si yo prácticamente desde que acepté a Jesucristo, nunca cometió un pecado, pues, quizás, no todas las personas somos iguales, ¿verdad? Entonces quizás algunos sí, tal vez, aunque aún así, pues la Biblia dice de que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso. Entonces, si alguna persona, el hermano decía de que si alguien ha pecado, anda mal con Dios, decía él, en el arrebatamiento de la iglesia, este hermano se va a quedar, no se va a ir, ¿verdad? Entonces yo digo lo contrario, pues, porque la Biblia dice de que a los hijos de Dios lo que hace es que Dios los disciplina y Dios los castiga cuando cometen una falta después que aceptan a Jesús. Y más allá dice de que para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Entonces, creo que eso lo tocó usted la vez pasada. Entonces, yo ahí, esto que mencionó él, pues, muchas iglesias pentecostales lo creen así. Entonces, yo quisiera que usted nos explicara a fondo, un poquito más a fondo ese punto, porque quizás muchos quizás lo pueden creer así, pero no sé, ahí quisiera que nos explicara un poquito ahí, hermano, no sé ahí. Hermano Rolando, Sí. yo también quisiera que usted nos ayude a entender ese punto porque es una duda que yo también he tenido por mucho tiempo. Y yo me referiría a lo que habla Mateo 25 con la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, yo siempre he tenido esa inquietud de saber qué va a pasar. La parábola de las 10 vírgenes, pues es muy clara que hay una división entre aquellos que están preparados y aquellos que no están, digamos, caminando con el Señor. Pero, ¿tú qué opinas, hermano?
Pues yo no opino nada más lo que dice la Biblia, ¿verdad? Acordémonos que esa parábola, ¿quién era el público que estaba oyendo esa parábola? Bueno, digamos, estaba el Señor, que estaba a punto de llegar, y las 10 vírgenes, ¿no? Sí, pero ¿quién era el público que oía esa parábola? ¿Eran judíos? Los judíos, ¿verdad? Acordémonos, los 4 evangelios es una transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No son cristianos todavía, porque Hechos 2 inicia el periodo de la gracia porque el Espíritu Santo vino al aposento alto y hablaron en lenguas para que, como señal, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo ya había venido, y encontramos que Pedro habla sobrenaturalmente, y que un pescador que hablara, aún los judíos que creyeron de que estaba bolo, ¿verdad? Porque le dicen, está lleno de mosto, Pedro, porque no creían que un hombre que fuera un pescador, que no era tan educado, tan estudiado, hablara tan elocuentemente como lo hizo justamente en ese momento. Entonces entendamos siempre, cada vez que vamos a estudiar los evangelios, que no está hablándole a creyentes, Cristo está hablándole a judíos. Entonces hay que entender que todavía están en el periodo de la ley y ellos habían transgredido la ley. Ellos no estaban obedeciendo la ley, la habían torcido por completo. Por eso que viene y les habla duramente. Entonces yo no puedo tomar no puedo tomar de allí mandatos y aplicarlos a mí. Puedo tomar principios, pero un principio es un principio, ¿verdad? No es un mandato específico, como nos está diciendo aquí. Es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto es, o sea, todos vamos a estar ahí, dice Pablo. Es un mandato, o sea, y como bien dijo el hermano, ¿verdad? Que Dios lo afirma. Entonces, si yo entiendo que lo de las 10 vírgenes es a eso, las interpretaciones que se hacen en relación al tribunal de Cristo y al gran juicio del trono blanco, es algo bien particular de cada denominación. Yo en ese sentido no me meto porque cada denominación tiene sus propios lineamientos y yo lo respeto, ¿verdad? Pero al final, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que va a juzgar realmente el Señor? Y justamente eso es lo que estamos estudiando ahorita, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a juzgar? Va a juzgar en mí todo aquello que Dios me dio la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hice. O si lo hice, qué bien, ¿verdad? Qué bien. Dios va a juzgar mi corazón, mi actitud hacia Él, mi actitud hacia las personas y mi actitud hacia mí, ¿verdad? Hacia mí mismo. Eso es lo que Dios va a ver, Dios va a juzgar, y Él nunca va a ser jamás el tribunal de Cristo para castigarnos. Al contrario, va a ser para mostrar su amor a cada uno de nosotros. Entonces, el problema es que nosotros tenemos cierta vergüenza de las cosas que hemos hecho en el cristianismo, que nos da vergüenza decir que en un momento determinado va a ser sacado a luz, pero no se preocupen, ¿verdad? No se preocupen porque esas cosas que hicieron, y vamos a ver más adelante que es lo que estaba diciendo hermano Genaro, esas cosas se van a quemar. Y al final de ahí de ese texto dice que algunos son salvos, pero como por fuego, ¿verdad? Como por fuego. Entonces, el punto aquí, hermanos, es que cada quien, como leímos la vez pasada en Judas, tiene que luchar fervientemente por su fe. Yo soy el que voy a rendir cuentas ante Dios, entonces yo soy el que debo de hacerme responsable
de cumplir con la palabra de Dios, de hacer y buscar hacer la voluntad de Dios, aunque a veces me cueste, pero eso es justamente lo que la palabra de Dios nos está inclinando a hacer. Y en este sentido jamás nos vamos a poner de acuerdo, porque siempre van a haber algunos que van a decir que la interpretación es ahí, como algunos, por ejemplo, hay distintas interpretaciones sobre la segunda venida de Cristo, que algunos dicen que es después del milenio, otros que es premilenial, otros que es postmilenial. La Biblia es clara en muchos puntos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Cuál es lo que debemos buscar nosotros? Que si es salvo o no es salvo la otra persona, o que si soy salvo o no soy salvo yo, ¿verdad? O sea, yo tengo una responsabilidad para con mi entorno. Eso es algo que no debemos de olvidar, porque Dios me ha dado un mandamiento, me ha dado en Mateo 28 me ha dicho que yo debo de hacer discípulos y proclamar el evangelio del Señor. Esa es mi responsabilidad, pero me ha dado dones para que esos dones a través de mi servicio al Señor los ponga en ejercicio dentro de la iglesia. Dios me va a demandar por eso. No me va a demandar por juzgar a otro. Como bien leímos al principio, no juzguen al hermano si es o no es. Si tengo la oportunidad de corregir lo que yo creo que bíblicamente no está haciendo bien, pues si él se deja, ¿verdad? Si él se deja, porque posiblemente yo esté en un error, posiblemente, ¿verdad? Pero cuando es la Biblia la que nos rige, cuando es la palabra que la estamos poniendo en práctica, Dios va a regir nuestra vida de tal manera que, como dice, que no nos dejemos guiar por huecas, y aquí mismo lo vamos a ver un poquito más adelante, por huecas sutilezas o por argumentos que no traen discordia, ¿verdad? Traen disolución entre nosotros, sino que busquemos, y qué es lo que dice ahí en Efesios capítulo 5, que en himnos, y cánticos espirituales, en comunión, en armonía entre nosotros. Y no digo que estemos en pleito, sino que a veces queremos emitir un juicio sobre los demás porque no tienen mi misma forma de pensar. Y por eso es importante que nosotros desarrollemos la actitud que desarrollaron los de Berea, la ciudad de Berea, en el libro de Hechos. Dice que cuando Pablo llegó y enseñó, pues ellos anotaron, ¿verdad? Todo lo que había enseñado Pablo. Dice que después se iban a escudriñar las escrituras para ver si lo que había hablado era la verdad. Pues esas son las ocasiones, llevo un libro, un cuaderno, y anoto las predicaciones de los pastores o de otros invitados que llegan para ver si están en línea con lo que la palabra de Dios dice. Me fascina hacer eso, porque a veces se enseñan sandeces en un púlpito, y uno tiene que estar ojo al Cristo, ¿verdad? Como se dice, atentos a percibir ciertas cosas, y si uno es parte del liderazgo, pues hacer las advertencias, ¿verdad? Sobre algún énfasis o algún tema que se llevó en la predicación que puede crear confusión a la congregación. Si algo hay que cuidar es el corazón y la mente de aquellos que Dios nos ha dado para ministrar sus vidas. Eso es algo que sí debemos preocuparnos, ¿verdad? La congregación que Dios nos ha dado, somos responsables y vamos a rendir cuentas por eso también.
Bueno, no sé, yo sé que no he dado respuesta como ustedes esperaban, pero mi consejo es, estudien la palabra y lo que Dios les enseñe en relación a esos puntos, con eso quédense. Y métanse a estudiar todo lo que encuentren, ¿verdad? Pero siempre van a haber un montón de opiniones de aquí por allá, y no es cuestión de juzgar a los hermanitos, es cuestión de cada quien, y va a rendir cuentas por todo eso. Sí, ¿quién iba a decir algo? Yo, hermano. Sí. Claro. Nada más dos citas. Primera de Juan 1, 8 y 9. Ajá. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, ¿cómo vamos a llegar a la presencia del Señor? Limpios por el sacrificio de Cristo. Esa es una. Y dos, cuando en Juan 10, 25 al 30, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿qué seguridad tenemos de llegar al tribunal de Cristo limpios de maldad? En realidad lo que va a juzgar es lo que hayamos hecho para trabajar para el Señor conforme a lo que dice su palabra. Ajá. No conforme a lo que yo digo. Exacto. ¿Verdad? Sí, desde ya les digo, hermanos, no le tengan miedo al tribunal de Cristo. No es para emitir juicio a nadie, ni para avergonzar, y lo estoy repitiendo porque es justamente este temor el que aflora en muchos. Esto es parecido al fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que ya ha sido dado a nosotros. En muchas ocasiones, y creo que aquí lo he preguntado con ustedes, lanzo la pregunta y digo, bueno, nosotros como hijos de Dios, como seres transformados, que tal y como lo ha escrito, lo ha leído Genaro, como dice capítulo 8 de Romanos, que no hay nada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si Dios nos tiene así, cuando encuentro el texto de Pablo donde pide a los hombres que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, bueno, entonces ¿acaso yo puedo amar como Cristo ama? Pregunto. ¿Puedo amar yo? ¿Puedo amar Genaro? ¿Puedo amar Francisco? ¿Puedo amar Miguel? ¿Puedo amar Karen? Carlos, Marcos, ¿pueden amar como Cristo ama? Amén. Así es. ¿Genaro? Sí. Esa es la meta. No, no es la meta. No es la meta, es algo que ya tenemos que estar haciendo. Es un mandato. Ajá. Sí, es un mandato, Rolando. Ahí es donde está el punto, ¿verdad? Ahí es donde está el punto. No es que vamos a llegar a hacer eso, ya somos. Por eso es importante que entendamos que el tribunal de Cristo es ya en el sentido de que va a haber
no, mi accionar, mi vida como creyente, ya, ahorita, con todo lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Mientras estoy en el cuerpo, dice, mientras mi alma está aquí, que ha sido rescatada por el Señor, cada cosa que yo hago cada día, para el Señor, Dios lo va a tener ahí en reserva. Todo lo que no haga para el Señor, Dios lo va a desechar y lo va a hacer a un lado. Por eso usa la figura que tú estabas leyendo, que se quema como fuego, los 3 materiales. Dios no los va a tomar en cuenta. Por eso les digo, no tenga miedo del tribunal de Cristo, ¿verdad? Y entiendan, o sea, esto hay que creerlo por fe. Y de nuevo defino la fe de acuerdo a Hebreos. Hebreos dice que la fe es la convicción de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? ¿Qué es la certeza de lo que se espera? Creer. Y la convicción de lo que no se ve es obedecer. Entonces la fórmula de la fe es fe más creer más obedecer. Los 2 ingredientes tienen que ir. Si no están juntos, no funciona. Porque los demonios creen, pero no obedecen. ¿Verdad? Yo encuentro que en los evangelios que los demonios identificaron más rápidamente a Cristo que los mismos fariseos, ¿verdad? Que los mismos escribas. Rápido dijeron, no, ¿qué quieres contra nosotros? Y les dijo que se fueran para donde los cerdos. Sabían quién era. Creían que era el Cristo. Pero hermano, no le obedecían porque sí. Sí, no, eso es Santiago 19 dice, los demonios también creen y tiemblan también, pero ahí no. Ajá. Pero no obedecen, así es. Entonces, para nosotros, la responsabilidad nuestra es, por eso yo les preguntaba, ¿pero creen esto? ¿Creen esto? Ahora, si creen en todo lo que vamos a ir viendo del Tribunal de Cristo y todo lo que hemos estado viendo allá, bueno, entonces obedezcan. ¿Obedezcan qué? Lo que dice la palabra, lo que vamos a seguir viendo, porque ahorita nada más estamos sentando las bases del tribunal. Ya vamos a ir a ver allá una lista grande de todos los distintos puntos en los cuales Dios nos va a demandar que le obedezcamos. Ahorita estamos en las primeras de cambio, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a eso. Pero cuando lleguemos ahí, ahí sí, cada quien póngase la mano en su corazón y sea consciente de su estilo de vida, de sus actitudes, de su forma de ver la vida hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, eso es clave y es importantísimo. Por eso la pregunta que yo le decía, ¿pero creen esto? O sea, no es solo la cuestión de estarlo estudiando ahorita y que intelectualmente lo entendamos, no. Que baje los centímetros que tenga que bajar a nuestro corazón para que también lo creamos y que lo vivamos. Ese es el mejor resultado que yo esperaría como resultados de este curso. Que no solamente sea algo intelectual lo que estamos aprendiendo, sino que baje nuestro corazón y que me exhorte, me anime, me motive. Si no estoy viviendo una vida de acuerdo a lo que Dios quiere que yo viva, porque el tribunal de Cristo me lo va a exigir, entonces comienzo a vivirla ya, ¿verdad? Ese es el punto. Comienzo a corregir cosas que no estoy haciendo bien. Ahora dirán que yo no tengo problemas. Definitivamente que tengo problemas, quizás problemas peores que algunos de ustedes. Pero estoy luchando porque como que no se den en mí, ¿verdad? ¿Que soy santo? Sí, porque posicionalmente el Señor me ve santo, de acuerdo como dice Corintios capítulo 1, versos 1 y 2. Dice que a los corintios le llama santos. Y sabemos cómo eran los corintios, ¿verdad? Terribles, carnalones. Pero los describe Pablo ahí, pero así le llaman, santos. ¿Por qué?
porque había algo santo y puro en ellos viviendo como creyentes, el Espíritu Santo de Dios morando en sus vidas. Y el sacrificio de Cristo no se debe de menospreciar en nuestra vida, al contrario, ¿verdad? Hay que glorificar al Señor, hay que honrar al Señor en su sacrificio. ¿Cómo? Cumpliendo lo que Romanos 12 dice, ¿verdad? Poniendo nuestro cuerpo, dice, en sacrificio santo, vivo, ¿verdad? Que es agradable al Señor. Y no nos acomodemos a este mundo, sino que transformémonos y renovemos nuestra mente, nuestro corazón. Pues ese es justamente el propósito de enseñar este tema, ¿verdad? Del Tribunal de Cristo, que es un evento futuro, pero que tiene que ver con algo que estoy haciendo ya, ahorita, ¿verdad? Todos los días de mi vida como creyente tiene que ver con el Tribunal de Cristo. Por eso, el propósito final de este curso es crear esa conciencia en todos aquellos de la responsabilidad que tenemos de buscar, de comprometernos con hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Y este es justamente lo que se busca. O sea, aquí con el tribunal, con todos estos textos que estoy dando, yo no solamente estoy dando información. Mi oración es que la información que yo estoy dando de la que dice la Biblia sobre el Tribunal de Cristo llegue a lo más profundo de su ser y cambie algunas cosas que se tengan que cambiar en nuestra vida. Ese es justamente el propósito de este curso. No es solamente dar información, ¿verdad? Sino, pues me dedicaría nada más a darle información. Miren, este es el Tribunal de Cristo. Ustedes crean lo que quieran, ¿verdad? No ese es el propósito. Lo que el propósito es edificar sus vidas en función de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Para qué? Para que cuando estemos ahí en el Tribunal de Cristo, Dios nos llame y nos diga, buen siervo fiel fuiste, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Que cada uno de nosotros seamos los galardonados, que nos den una corona, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Las coronas que están preparadas para aquellos que han cumplido con ciertas cosas que demanda en la vida, ¿verdad? En la vida. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es hermoso cuando uno está estudiando las coronas que están preparadas para nosotros. Son 6 coronas y las vamos a ver cada una de ellas. Y hay algunos que quizás les sorprenda, ¿verdad? Algunas de esas coronas. Pero como digo, lo importante es que esto lo bajen a su corazón, que lo rumeen y que transforme sus vidas. Ese es el propósito. Desde que yo comencé a estudiar este tema, Dios me ha ministrado tremendamente, ¿verdad? Porque uno no puede enseñar algo que no ha aprendido, que no lo ha puesto en práctica en su vida. Y generalmente yo pongo en práctica primero lo que enseño. Y lo enseño porque yo lo estoy viviendo también, ¿verdad? Entonces, ¿que me ha sido fácil? No, para nada. ¿Que me cuesta? Sí, que me cuesta. Pero estoy luchando, ¿verdad? Luchando espiritualmente, porque es una lucha espiritual de todos. Todos en la vida luchamos espiritualmente diariamente por el pecado. El que me diga que no tiene problemas en eso, pues yo dudaría de su fe, ¿verdad? Pero todos luchamos por la fe, ¿verdad? Por la fe, de mantenerla viva, como bien Pablo nos exhorta y nos anima. Y parte de los consejos que vamos a ir viendo al final del curso, pues es parte de esto que yo les estoy mencionando ahorita. Pero tengo justamente 20 minutos para terminar esta clase, pero ha sido bueno, ¿verdad? Ha sido bueno. No
no me he sentido como que se cortó, no. Prefiero mejor que sea así. Bien, les decía que vamos a ir viendo este texto de 1 Corintios 3:19. Ustedes van llevando la guía. Yo solamente he anotado aquí las características elementales de lo que tiene que ver con la obra de cada uno que va a se manifiesta en el tribunal de Cristo. Si es la figura que está usando Pablo, que es un edificio, bueno, hay un fundamento, ¿verdad? Todo edificio tiene un fundamento. Para nosotros el fundamento es Cristo Jesús. Y eso lo puso Pablo, ¿verdad? Pablo puso ese fundamento. Pero fíjense que lo que está diciendo aquí Pablo en el versículo 10 dice, cada uno debe preocuparse cómo sobreedifica. Y esta es responsabilidad de nosotros. Y está hablando de un crecimiento espiritual. Todos nosotros somos responsables de mi propio crecimiento. Ahora, cuando las iglesias se preocupan por el crecimiento espiritual de sus miembros, qué bueno, ¿verdad? Porque nos ayudan o ayudamos a otros a llevarlos, ¿verdad? A chinearlos, que van creciendo y que ya una vez ya han crecido, pues se deja para que ellos también sean unos que edifiquen a otros, que sobreedifiquen sus vidas. Y eso es parte del discipulado dentro de las iglesias. Pero todos somos responsables. Cuando nos inviten a un parte de este proceso, nunca debemos de negarnos, ¿verdad? Porque están edificando nuestras vidas. Versículo 11. El fundamento es Cristo Jesús, como bien lo vimos ahí. El versículo 12. Si sobre este fundamento, ¿verdad?, se edificare, dice, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, son 6 tipos de materiales que los vamos a enfocarlos un poquito más adelante, pero 3 materiales son duraderos y 3 materiales son, se destruyen, ¿verdad? Como bien dice aquí, la obra de cada uno, el fuego la revelará. O sea, la va a revelar porque si la obra es como el oro, aunque se funda, sigue siendo oro. Al igual que la plata, ¿verdad? Aunque se funda, sigue siendo plata. Las piedras preciosas siguen siendo piedras preciosas. Pero la madera, el heno y las hojarascas se vuelven ceniza cuando son probadas por fuego. Pues esta es justamente la idea. Dios se va a quedar nada más con las primeras 3. Las otras 3 las va a hacer a un lado, ¿verdad? Porque ya son perdonadas por nuestro Señor Jesús. Pero no quiere decir que comamos y bebamos que mañana moriremos. No, ¿verdad? No, somos responsables. Y en el cielo es justamente para eso, para darnos premios y para darnos lugares de adoración en el cielo, como vamos a ver más adelante. Algunos privilegiados, otros menos. En el versículo 13 habla, la obra de fuego será revelada y el fuego la probará para ver qué tanto es. Versículo 14, si permaneciere la obra, la promesa, ¿verdad? El tribunal de Cristo recibirá recompensa. Pero como bien decía algunos ahí, y ojo, que aquí este versículo es clave para entender eso, ¿verdad? El versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, o sea, no hizo nada bueno, ni de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas, y no que solo fueron madera, heno y hojarasca. Miren lo que dice el versículo. Si bien será salvo, aunque así como por fuego. Aquí es claro el versículo. O sea, aquí no hay dónde perderme. El versículo es clave. O sea, no va a depender de lo que yo diga, ¿verdad? De la otra persona, ¿no? Dios ya conoce cada quien, y cuando los actos nuestros, las obras nuestras sean sopesadas por el Señor, ahí Él va a decidir si al ser probada por fuego,
y son figuras las que está usando, no que realmente van a ser quemadas, ¿verdad? O sea, que van a ser pasadas por fuego, porque algunos creen que vamos a pasar por el infierno para eso, pero no, nos está refiriendo, son figuras que están utilizándose aquí. Y esta idea que está dejando en el versículo 15 es clave. Si bien será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, en base a lo que estábamos platicando anteriormente, les aclara este versículo, por eso que yo no quería hablar más, sino que quería irme hasta este versículo sobre lo que estaban preguntando, hermanos. El hermano David Barquero creo que quiere participar, hermano. Sí, sí. ¿Quién quiere participar? Sí, yo. Muchas gracias. A ver. Sí, es que, bueno, quería entender un poquito mejor a qué se refiere como por fuego. No me queda como que muy claro. Gracias. Por eso digo, Pablo está usando una figura que era entendible perfectamente bien por los corintios. El fuego se sabe, como nosotros lo entendemos, que si se pone algo, se quema, ¿verdad? Si se pone un material, pues el material posiblemente no se quema, pero va a quedar ahí como achicharrado, pero va a seguir siendo el mismo. Si es hierro, va a seguir siendo hierro. En el caso de las figuras que está dejando Pablo aquí, como oro, plata y piedras preciosas, esas van a seguir siendo lo que son. O sea, Pablo les está diciendo, miren, si su obra que en el servicio a Dios que han hecho son como oro, como piedras preciosas, como plata, eso Dios lo va a premiar. Pero si sus obras son como madera, como heno o como hojarasca, ¿verdad? Cuando venga el juego, no es que el juego va a venir, sino que la idea que está dejando Pablo en los Corintios es que las obras de cada uno van a ser sopesadas. Y cuando sean sopesadas va a pasar lo que le sucedió allá a Belsasar. Teker, uparsin. ¿Saben lo que significa eso, verdad? Sí, que fue pesada su obra y fue encontrado. Fuiste pesado y te hizo falta, ¿verdad? Y te hizo falta. Te hizo falta para llegar a la medida del Señor. Entonces, pero Dios no desecha a sus hijos, como está viendo aquí. O sea, Dios va a pesar aquello y, por decirlo así, Dios va a hacer a un lado todo aquello que no representa oro, plata y piedras preciosas. Aunque va a ser salvo, ¿verdad? Pero así como por fuego. O sea, con la idea de, o sea, cuando estabas en ¿de dónde eres? ¿De aquí de Salvador o de Costa Rica o de Costa Rica? De Costa Rica. Sí. Bueno, no sé si Costa Rica también, pero aquí en El Salvador, recuerdo que el fin con la escuela, cuando estábamos a fin de año y ya era la clausura, todos estábamos ahí afligidos, cuando estábamos muy niños, ¿verdad? Estábamos en primeros en educación primaria. Estábamos afligidos porque a saber si íbamos a pasar. Y nos entregaban el certificado, y en el certificado venían las notas, y las notas decían unos 7, 8, y aparecía un 5, ¿verdad? Y recuerdo que mi papá o mi mamá me decían, sacaste 5, pasaste raspado, ¿verdad? Pues porque era la nota mínima de acuerdo al Ministerio de Educación, que si alguien sacaba 5, se podía promover al siguiente grado. Pero si sacaba abajo de 5, no, ¿verdad? Entonces, aquí esa es más o menos la idea que está dejando Pablo, como diciéndole, miren, van a pasar raspaditos, pero van a pasar, ¿verdad? ¿Por qué?
porque la sangre de Cristo es suficiente para hacerte pasar. El sacrificio de Cristo es suficiente para que estés ahí, porque Dios así lo quiso, porque es la promesa de Dios, porque esa es una de los premios que Dios da a los creyentes, de que es la promesa que Cristo dio, ¿verdad? Serás salvo tú y tu casa, no en el sentido de tu casa, sino que el ser salvo yo es una bendición para todo mi hogar. Y yo debo de infectar a toda mi casa. Entonces, esa es justamente la idea que da. No es que vamos a pasar por fuego, ¿verdad? No es que va a estar con un machete el Señor, ¿verdad? O con un garrote para castigarnos porque no hicimos bien la cosa. No. No, Dios va a hacer a un lado todo aquello que no es valedero para Él y va a dejar nada más aquello que ha honrado a Dios de las cosas que yo he hecho. Pero todas aquellas cosas que me honraron a mí o porque la gloria fue para mí, esa ya Dios no las va a considerar. Sí, hermano. Hermano Roland. Sí. Quizás bueno, yo quisiera ahí compartir algo ahí con respecto a lo que preguntaban ahí de salvo por fuego. Yo lo veo así en el punto de vista de que las obras, prácticamente las obras, ¿cómo le digo? Los galardones sí se pueden perder, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la salvación no se pierde. Entonces, cuando dice que somos salvos por fuego, ¿será que se refiere a que todas las obras que yo he hecho que no son buenas, esas se queman, pero la única obra que no se puede quemar es la salvación eterna que Cristo me ha dado cuando yo acepté a Jesús como Señor y Salvador? ¿Será que por eso dice que seremos salvos por fuego? ¿O hay alguna otra respuesta? Bueno, vuelvo y repito, ¿verdad? Pablo está usando una figura, la Sí, figura del fuego para explicar a los corintios el tema de que van a ser sometidos a juicio del Señor todo lo que ellos hagan, sea bueno o sea malo. Todo, ¿verdad? Pero viene Pablo y les despreocupa a los corintios diciendo, miren, ¿verdad? No se preocupen, no sea considerado por el Señor, sea pesado. Hay algo que jamás le va a ser quitado, porque el que dio esa garantía es Cristo Jesús en la cruz. No fui yo, no fue mi trabajo, no fue mi servicio a Dios, fue la obra de Cristo Jesús en la cruz que fue suficiente para redimirme de todo pecado. Entonces, esa es la idea que está dejando aquí Pablo, que en la figura como si fuera por fuego, aunque no es fuego, ¿verdad? Si Pablo está dejando la figura, es que van a ser salvos. ¿Por qué? Porque ya la obra de Cristo en la cruz fue suficiente, no hay más. Eso es justamente lo que nos afirma Hebreos y nos afirma también Primera de Juan. Entonces, no es la figura, no es el fuego algo literal. Es una figura que Pablo utiliza para ilustrar a los corintios y exhortarles a vivir una vida acorde a la voluntad de Dios, porque eso es justamente lo que explica él en los siguientes capítulos. Y por eso es que él dice, espero visitarles, ¿verdad? Y cuando llegue, no quiero ser severo con ustedes, ¿verdad? Porque Dios me ha dado autoridad, pero la autoridad no es para destruir, sino para edificar. Y explica 2 veces, está esa cita ahí en Corintios. Y es justamente esa parte de la idea que Pablo deja, advirtiéndoles a los corintios que su estilo de vida, su forma de ser, su forma de conducirse, la actitud de su corazón no estaba acorde
a la exigencia y al modelo de Cristo. Y que ellos estaban haciendo cosas terribles. Pero viene y les dice, ¿verdad? Miren, tienen que preocuparse por estas tres cosas como figura. Aunque la obra de Cristo es suficiente para ustedes. Pero eso no quiere decir que no van a luchar por mantenerse espiritualmente santos ante el Señor. Esa es la idea que está dejando Pablo con este texto. ¿De acuerdo, hermano? Espero haber contestado su pregunta, hermanito. Venga, hermano. Ok. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. De acuerdo a Corintios 4, del 4 al 5, dice, no tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Y Pablo está identificándose aquí, dice, yo, Pablo, no tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Ah, interesante, ¿verdad? O sea, que no es cuestión de sentirme o pensar que sí lo soy, es cuestión de ser, ¿verdad? De ser. Porque Pablo está diciendo, no es que yo tenga mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, ojo, no es la gente, es el Señor. No juzguéis nada antes de tiempo, o sea, no estamos aquí sobre la faz de la tierra para juzgar a nadie antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Ahí, ¿verdad? Nosotros, así como se recuerdan, algún día vamos a estudiar el libro de Jonás. Me fascina ese libro. Y Jonás tiene un mensaje lindo, precioso, que el pueblo judío no lo entendió. Cuando le demandaron señal al Señor Jesús, Cristo le dijo, hay dos señales, o más bien dicho, señal no les será dada porque la señal de Jonás, que es tipo de Cristo. Pero viene y les dice, y la señal de los ninivitas, que se levantarán en el juicio, dice, para juzgarlos a ustedes. Qué tremendo eso, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los ninivitas? Eran paganos y no eran judíos, y les está diciendo Cristo, ellos se van a levantar y van a estar aquí cuando sean juzgados ustedes. El juicio, uno de los juicios que estuvimos haciendo referencia al principio de la clase, que es el juicio de Israel. Entonces, esa idea, ese mensaje que está dándole Cristo ahí, es que va a haber un momento que nosotros no vamos a emitir juicio, vamos a ser testigos de esos juicios, juntamente con el Señor. Y ya no vamos a ser enjuiciados en eso, porque ya hemos pasado por el tribunal de Cristo. Por eso dice aquí, cada cosa en su momento, hasta que venga el Señor, dice, el cual declarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Me encanta este versículo porque no habla solamente de hechos, sino que habla también de las intenciones, de cosas que nunca salieron a luz, sino que están ahí, ¿verdad? Sí, estuvieron ahí y se manifestaron. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Justamente lo que va a pasar en el tribunal de Cristo. Va a ser una alabanza de Dios para ustedes y para mí. Por eso tenemos una demanda, ¿verdad? De vivir una vida santa cuando todos los días de nuestra vida, porque Dios va a juzgar hasta las intenciones del corazón de nosotros. Por ejemplo, ¿cuántas veces a mi esposa o a mi esposo o a mi hijo o a mi vecino o algún amigo, ¿verdad? O alguien en la calle, voy manejando, de pronto se me atraviesa, ¿verdad? Y entonces ahí sí, que yo quisiera
torcerle todo el pescuezo, ¿verdad? Como decimos aquí en El Salvador, toda la nuca, torcérsela. ¿Cuántas veces nosotros hemos en nuestro corazón abrigado una mala intención hacia otra persona? Y nadie se ha dado cuenta, aparentemente, pero sí el Señor. Y ahí está anotado, ¿verdad? Ahí están las intenciones de nuestro corazón. Por eso les digo, esto es una demanda para nosotros vivir una vida santa. Ese es justamente el propósito de este curso, ¿verdad? De fomentar, de motivar, de crear en ustedes esa santidad, ¿verdad? Que espera el Señor, que vivamos nosotros. Y que cada vez que vengan estas cosas a nuestro corazón, la reflexionemos primero, digamos, Señor, mira, perdóname, ¿verdad? Porque pensé esto, razoné esto y tuve esta intención. Cada cosa que nosotros hagamos, digamos o pensemos, siempre va a afectar más a los demás que a nosotros mismos. Siempre pongo el ejemplo de Jonás. Cuando Jonás recibió el mensaje de Dios por muchas cosas que el texto no dice, Jonás tomó la decisión de huir de la presencia de Dios. Y él se subió a un barco, pagó su pasaje y inmediatamente él se fue a lo más profundo del barco y se echó a dormir. Cada actitud de Jonás estaba dictando una indiferencia a lo que estaba pasando a su alrededor. Dios había propiciado una tormenta terrible y el miedo había llegado a los marineros y comenzaron a hacer varias cosas para tratar de solucionar el problema y no, ¿verdad? Hasta que detectaron que era Jonás el problema. Y Jonás estaba consciente y les dijo, no, yo soy el problema, ¿verdad? Tírenme a mí, no importa que me muera. Porque eso es lo que él quería, en cierta medida. Entonces Jonás tenía una actitud que no se estaba dando cuenta que estaba arrastrando a la muerte a personas inocentes. Y ese es justamente lo que Dios también va a juzgar, ¿verdad? Las aparentes intenciones de nosotros que creemos que son buenas no son lo que espera Dios de nosotros. Y aunque no encuentro yo en ningún texto en la Biblia, ni tampoco en el libro de Jonás, que venga Dios y le diga que Jonás pecó, que fue desobediente, porque hay que estudiar bien el texto, ¿verdad? Por lo menos y yo no creo eso. En su momento, como digo, vamos a estudiarlo. Dios lo único que hace es hacerle una reflexión moral a Jonás. Hace bien enojarte tanto, Jonás, y no tendré yo piedad, y tú no tuviste piedad de la calabacera. O sea, todas son reflexiones, y al final lo pone como ejemplo, como tipo de él, ¿verdad? 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces, ese es justamente lo que Dios va a tomar en cuenta. Auras físicas, manifiestas, pero también intenciones del corazón. Y es importante que lo tengamos en mente, que esto genere en nosotros un sentir de buscar la santidad, de buscar el arreglar las cosas con el Señor. David, sabemos, ¿verdad? Que David hizo cosas terribles, pero hay algo hermoso en la vida de David, que es que siempre arregló las cosas con Dios. Por eso es que Dios mismo lo calificó y dijo que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Porque siempre arregló las cosas con él, nunca se quedó con las cosas escondidas, aunque tuvo intenciones en su corazón y hizo cosas que no fueron la voluntad de Dios, siempre arregló las cosas, siempre se arrepintió, siempre asumió la responsabilidad y las consecuencias y siguió, ¿verdad? Siguió, arregló con el Señor y siguió obedeciéndole para ya no volver a caer en aquello de nuevo. Ese es justamente por lo cual Dios lo calificó
pues que así nosotros, como el ejemplo de David, como el ejemplo de Cristo, que es el ejemplo que Dios nos ha dejado, que sigamos a ese ejemplo. Entonces, como dice, es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Compadezcamos al tribunal de Cristo, ¿para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, es necesario, sí, es necesario, hermano. Y qué bueno que vamos a pasar por eso. Entonces, el tribunal de Cristo, un resumen. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. La obra de cada uno se hará manifiesta. Cada uno recibirá su alabanza de Dios, no de los hombres, sino que de Dios, ¿verdad? Porque es necesario compadecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, tabla de resumen, principios. Debemos de saber que todo creyente dará cuentas a Dios de todo a Dios, ¿verdad? De la vida cristiana, como desde que nacemos hasta que el Señor nos lleva, todas mis obras buenas y malas. Y hay un premio individual, no es de grupo. Las alabanzas es de parte de Dios y es de manera personal. Y es necesario que cada creyente esté ahí. Todos creyente estará ahí. Ustedes y yo. Y yo en ese sentido doy alabanza a Dios porque sin merecerlo estaremos presentes en el tribunal de Cristo para ser testigos, ya sea de recibir premios o de ver que están dando premios a otros. Entonces, gloria a Dios, porque Dios no va a olvidar el ministerio de amor realizado por el redimido para la iglesia, para los que están alrededor nuestro, ¿verdad? Ese es lo que debemos de realmente hacer, gloria, pues darle gloria a Dios y honrar a Dios por todo lo que hacemos, por todo lo que pensamos, por todo lo que sentimos, por todo lo que decimos. Honrar a Dios, porque Dios no va a olvidar de sus siervos. Preguntas hasta acá. Hermano, el Sí. hermano Juan Antonio Jovel está preguntando si mandarán las diapositivas. Sí, siempre paso las diapositivas, ya sea hoy mismo, y todo va a depender del grado de hambre que tenga, ¿verdad? Porque si tengo hambre, me voy rápido a comer y después se me olvida. Entonces ya el día domingo la estoy subiendo o el día lunes, pero sí siempre las voy a pasar. Así que no se preocupen, que todas las diapositivas siempre las comparto. ¿Algún comentario, hermanos? Para la otra semana vamos a trabajar en estos puntos. Ya pasamos a la página 7. En la página 7 de su manual hay 10 puntos del desarrollo del tema del tribunal. Aquí vamos a ir ya a los detalles, ¿verdad? El significado, el tiempo del tribunal, el lugar del tribunal, el juez del tribunal y los convocados al tribunal. Como les decía, todavía no hemos visto todos los detalles. Ahorita en la próxima semana vamos a ver esos detalles para que seamos cada vez más conscientes de lo que va a ser este evento. Hermano, pero sí. Muchas gracias, hermano, por la exposición. Gracias a Dios por tu vida. Entonces, es necesario que vengamos ya con la lección leída del material previo a la clase, ¿o cómo es? Puedes hacerlo, no hay ningún problema, aunque el manual tiene algunos espacios que van a ir siendo llenados con el material que yo voy a poner, ¿verdad? Okay. Porque hay algunas palabras que no están escritas en el manual, pero sí puedes darle una preleída, leer los textos, te va a servir de mucho. Y si hay dudas, entonces pueden aflorar con preguntas que nos pueden ayudar a todos. No hay problema. Ya se puede ser previo o hasta el momento. Ok, gracias. Bien, gracias, hermano Francisco. ¿Alguien más?
de veras, gracias por las preguntas que han hecho. No me incomodan, pero espero haber dado respuesta, ¿verdad? No acorde a lo que quizás esperaban, pero traté de hacer, de encajar en lo que la Biblia dice y centrarme en lo que es lo más relevante, ¿verdad? Para nosotros como creyentes. Bueno, no sé si habrá más preguntas, consultas, dudas, hermanos y hermanas. Tengan la confianza, ¿verdad? Nada más quería ahí Sí. resaltar con respecto a este último comentario que usted hizo, que me pareció muy bien, digamos que incluso aunque se le pidió su opinión, ¿verdad? Muy importante que usted siempre mantuvo que no es su opinión, sino que es la palabra y las respuestas que dio, pues son bíblicas, ¿verdad? Entonces eso es muy importante siempre, que cada vez que una persona desde, ¿verdad? Que tiene como esta posición, digamos, que tiene en este momento, ¿verdad? Como dando la clase y todo, ¿verdad? Mantener siempre que si fuera a dar una opinión, dice es mi opinión, y si no, entonces lo mantengo como bíblico nada más y ya. Ajá. Súper bien. Súper. Ok, gracias, hermano David. Gracias, gracias. Los demás hermanos, hermano Miguel, ¿iba a preguntar algo? Hermano Roland. Sí, le oigo. Sí, hermano. No, sí, yo siempre he mantenido mi posición de que todo lo que nosotros debemos de hacer es por gratitud a Dios. Amén. Hacerlo con todo nuestro corazón, Ujú. ¿verdad? Y confiando en que nosotros agradamos a Dios en muchos sentidos, ¿verdad? Y en toda nuestra vida, pues está ahí, ¿verdad? Ujú. Y eso siempre creo que es parte de lo que a veces, como usted ponía el ejemplo de que a veces uno ve en el tráfico, ¿verdad? Y siente algo, a veces se le olvida a uno que debe de conservar la paciencia, ¿verdad? Y que a Ujú. pesar de que a veces a uno no le agrada algo, no le gusta, a veces tiene que tener aquella actitud de poder reconocer que los demás o algo otros no conocen de Cristo. Ujú. Yo lo conozco, Ujú. ¿verdad? Y por lo tanto, a veces, aunque a veces siento como que me pueden jalar las orejas, ¿verdad? A mí de molesto porque algo me hagan, tengo que reconocer que como hijo de Dios no debo de hacerlo, ¿verdad? Amén. Pero es Ajá. mi opinión personal. Sí, está Y bien. todo esto es compensado, ¿verdad? Por Dios. Ajá. Ahí en Sí. el tribunal, Ajá. porque así es como se ve. Sí. Amén, sí. A veces sentimos, ¿verdad? En nuestra conciencia como que nos van a jalar la oreja. Exacto. Ajá. Sí, yo me acuerdo de eso. En la escuela, la maestra cuando estaba enojada nos jalaba la oreja cuando nos comportábamos terribles en la clase y dolía. Ujú. Claro que sí. Ujú. Ujú. Bueno, hermanitos, Gracias, hermano, por hermanitas, compartir. gracias Tamarita, gracias David, gracias Juan Antonio, Ceci, Marcos, Carlos, Roberto, Francisco, Amén. Genaro. Gracias Karen, Cecilia, por estar pues Amén, Rolando. atentos. Dios lo bendiga. Primero Dios, ¿verdad? Si todo va bien, espero que sí. Nos vemos el próximo sábado para seguir avanzando en este tema que para mí me fascina, ¿verdad? Me fascina. Así es que, si no hay más, vamos a orar. Vamos a pedirle ahora a Tamarita, si nos puede guiar en oración, Tamarita. Sí, hermano, con mucho gusto. Oremos, Gracias. hermano. Bendito Señor, te agradecemos por tu grande bondad, por tu paciencia y tu misericordia.
porque hasta el día de hoy, una vez más, sigues hablándonos, revelándonos tu mensaje y trabajando en cada uno de nosotros para entender, como decía nuestro hermano Rolando, y que baje de nuestra mente al corazón la palabra y seamos verdaderamente hacedores. Gracias, Señor, por ese privilegio de poder escuchar, de que aún hay tiempo para reflexionar y tomar acción, y quieras, Señor, que nosotros un día nos presentemos ante ti, todos los que hemos oído esta noche y estas lecciones, y estemos más animados y contentos de que ese día llegue con nuestras gavillas, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo para ti, habiéndolo redoblado después de escuchar, de creer y de ponerlo en práctica. Amén. Pido, Señor, que tu Santo Espíritu se manifieste aún más en nuestro diario vivir. Bendice a nuestro hermano Rolando, que está instruyéndonos, Padre, y a cada uno de mis hermanos que al igual que yo estamos deseando vivir en tu verdad. Bendice nuestros hogares, nuestras vidas, nuestra salud, y que tu presencia, Señor, haga cosas hermosas en nosotros para que seamos cada vez más limpios, puros, acercándonos a esa santidad como tú ya nos ves. Bendito tu nombre y te agradezco en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Tamarita.